Ya hemos concluido el pacto de Dios con David y también hicimos énfasis en que en Jesucristo hay este cumplimiento. En Jesucristo se cumple ese pacto. Incluso terminamos diciendo la vez pasada, la semana pasada, de que Salomón inicia ese pacto, pero no lo concluye. No tiene cumplimiento. Jesús es quien cumple con ese pacto. Jesucristo viene a ser rey, representante, hijo, pero también hace presencia el Espíritu de Santidad. Hoy vamos a dar inicio a un tema que ya tiene que ver con el pacto de Dios con Cristo, el nuevo pacto. Cristo, cumplimiento y nueva creación. Y ya estuvimos viendo acerca de que en Cristo se cumple, pero es muy importante que enfaticemos acerca de la nueva creación. Voy a invitarle a que vayamos a la palabra del Señor, al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20. Dice de la siguiente manera: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Antiguo Testamento alcanza su punto culminante y cumplimiento con la venida del nuevo pacto en Cristo. Cristo como mediador de un mejor pacto, Él trajo el nuevo pacto construido sobre mejores promesas. Si consideramos las promesas del antiguo pacto, especialmente aquellas hechas a David, sería fácil buscar un rey terrenal con un reino terrenal. Sin embargo, las promesas del nuevo pacto van más allá de cualquier cosa de esa naturaleza. Cristo no se limita a gobernar como un rey terrenal en Jerusalén, sino que Cristo, a través de su resurrección, termina la vieja creación, trae la nueva creación y reina sobre la misma. Note bien esto: Jesucristo como mediador de un nuevo pacto y a través de su resurrección establece un reino distinto, un reino diferente, un reino no terrenal, sino un reino celestial. Termina con la vieja creación y da inicio a una nueva creación y reina sobre esta nueva creación. Jesucristo es la cabeza de todas las cosas, tanto sobre la tierra
como en el cielo. Ahí lo dice el versículo 19, el versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, hay algo muy importante aquí. El pacto con David era terrenal. El nuevo pacto con Jesús es celestial y se da a través de esa resurrección. Jesucristo es el primogénito de la nueva creación, derramando el Espíritu Santo sobre los hijos de Dios, que son también la nueva creación, como parte del nuevo pacto. Ya se había establecido en su resurrección, pero será llevada a su plenitud en su segunda venida. Todos los que están unidos a Cristo participan de sus bendiciones, son hechos hijos de Dios y están llenos del Espíritu en la nueva creación. Qué grandioso, amados hermanos. Entonces Jesucristo culmina con la vieja creación y comienza una creación nueva. Es decir, Jesucristo da fin a esa creación vieja e inicia una nueva. El fin del pecado y la muerte. Ya que Adán era la cabeza de la vieja creación, su caída trajo el pecado y el juicio sobre sí y sobre toda la antigua creación. Para remediar esta situación, Jesucristo, el segundo y último Adán, nació en esta creación. En obediencia al Padre, Él sufrió y pagó por los pecados de su pueblo. En su muerte, Jesús murió a la vieja y caída creación. Pero en su resurrección, una nueva vida y una nueva creación. Jesús tiene que morir para dar fin a la vieja creación, pero resucita para dar inicio a una creación nueva. La muerte, sepultura y resurrección de Cristo son los medios por los cuales Jesús pagó por los pecados de su pueblo y trajo a su fin a la vieja creación. En su resurrección, Él comenzó una nueva creación. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Esas son las palabras de Pablo. La creación existente está a la espera, gimiendo para ser liberada de esta agitación actual y para ser liberada en la nueva creación de Dios. Así que Jesucristo establece una nueva creación. La muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Cristo es el mediador. Eso es muy importante. Cristo es el mediador de un nuevo pacto. Este nuevo pacto está construido sobre unas promesas que son mejores. El perdón de los pecados ocupa un lugar central en este pacto. Jesús, como mediador, cumple todas las promesas que el antiguo pacto esperaba. Él da su vida como garantía y sacrificio para pagar por los pecados de su pueblo. Subrayemos algo muy importante, amados hermanos, que tiene que estar presente en nuestro conocimiento para poder ir avanzando en el conocimiento de esta palabra.
Jesucristo muere y al morir trae muchos beneficios al pueblo de Dios. La obediencia de Jesús conduce a varias cosas importantes para aquellos que están en Cristo. Jesús muere y esos beneficios que obtienen los que están en Cristo Jesús son los siguientes. Número 1, justificación. Cristo pagó las demandas de la ley. En Cristo somos justificados. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículos 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. A través de la muerte de Cristo somos entonces justificados. Esa justificación es el pago de las demandas de la ley. Pero también la obediencia de Jesús nos da algo muy importante que se llama propiciación. Propiciación, Romanos 3, 24 y 25. Que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Vean ustedes entonces, a través de la muerte de Jesús, no solamente somos justificados, sino que también nuestros pecados son perdonados. Hemos sido perdonados a través de esa muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Marcos 10, 45. Vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Así que en Jesús somos justificados, nuestros pecados son perdonados. Y vean lo que dice Marcos ahora. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dar su vida en rescate por muchos. ¿Entendemos eso? Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario, pagó el rescate. Pagó a través de la muerte para que los que estamos en Él seamos rescatados. Así que nos redimió de nuestros pecados. Veamos, van tres ya. Justificación, propiciación y rescate. Redención. La redención es que Jesús pagó nuestro rescate. Hay propiciación, pero también al ver la propiciación, que es la cobertura del pecado, pasa por alto nuestro pecado, hay algo muy importante. Efesios 1:7. Vayamos entonces a Efesios capítulo 1, versículo 7, que dice
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Número 4. A través de la muerte de Jesús tenemos perdón. Van 4. Justificación, propiciación, que es pasar por alto nuestros pecados, la redención, que es el pago de nuestro rescate, y el perdón de los pecados. Y vayamos a otra cita, Colosenses 1, 21. Dice de la siguiente manera: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Número 5, que encontramos cosas, los beneficios que encontramos a través de la obediencia de Cristo, es que somos reconciliados. Él pone paz entre Dios y el hombre. Pone paz entre Dios y el hombre. En Él, el pecado y sus efectos son total y completamente resueltos. Dios muestra su aceptación de la obra que Cristo realizó al morir, al haberle levantado en la resurrección. Esto se nos contará a nosotros que creemos en aquel que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesús, que fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. La Biblia dice en Romanos 8, 33 y 34: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Es Dios el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Es Cristo el que murió, y más aún, es que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Los versículos anteriores mencionan que el nuevo pacto y la nueva creación se basan en la justicia de Cristo. En Cristo no hay más espacio para el pecado, únicamente para la santidad, la justicia y la bendición. Grandioso, amados hermanos, maravilloso lo que Cristo hace al morir, pero también al resucitar. Al morir muere a la vieja creación, y al resucitar hace una nueva creación. Ese comienzo de una nueva creación, hermanos, está constituida a través de la resurrección. Cristo como Rey. En la tierra fue el Rey de los judíos, pero en su resurrección Él es ahora Rey sobre todas las cosas. La promesa de que David tendría un hijo que gobernaría sobre toda la creación se ha cumplido. El reinado de Cristo incluye todas las cosas, todas las personas, todos los principados y potestades, y aún hasta el último enemigo, que es la muerte. Cristo entonces es Rey sobre toda la creación. El alcance de este reinado de resurrección es tan grande que no debe ser limitado a algún gobierno terrenal. Jesucristo, por lo tanto, trae una nueva creación. En la resurrección de Cristo, su pleno reinado de Cristo, amados hermanos, trae
esa nueva creación y queda establecida de una nueva criatura. Vemos nosotros en los evangelios y en el libro de los Hechos lo que escribe acerca, o de lo que se escribe acerca de la resurrección. Esa resurrección trae una nueva creación. Cristo, a través de la resurrección, ya está reinando. Cristo, a través de la resurrección, trae una nueva creación. Su nueva creación está aquí, en este mundo, pero todavía no ha llegado a su plenitud. Algunos teólogos le han llamado a esto el ya y el todavía no de la nueva creación. Note bien eso y subráyelo. A través de la resurrección, Cristo gobierna sobre todas las cosas. A través de la resurrección hay una nueva creación. Esa nueva creación está en este mundo, pero no ha llegado a toda la plenitud. Damos gracias a Dios entonces, porque la vieja creación queda exterminada, hay una nueva creación. Jesucristo gobierna sobre todas las cosas y esa nueva creación está presente, pero todavía falta algo. Falta la segunda venida que va a perdurar para siempre. Falta la segunda venida de Cristo. Y es ahí cuando esa nueva creación estará en su plenitud. Vayamos a la palabra, segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 17. Dice: mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Entramos en la nueva creación por nuestra unión con Cristo Jesús. La nueva creación está actualmente en Cristo. Ya está aquí, pero todavía no. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga por segunda ocasión. La nueva creación está escondida en Él. Puesto que Cristo está actualmente reinando en el cielo, la nueva creación en Él está actualmente oculta. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Colosenses 3, 3 y 4. Jesús dice que en Él el Rey está cerca. También dice que el reino no viene de manera visible, sino que viene dentro de nosotros. En la actualidad coexisten las dos creaciones. La nueva creación está aquí, escondida en Cristo, y seguirá estando oculta hasta que se revele en su segunda venida y la vieja creación sea destruida. En Cristo entonces, amados hermanos, hemos pasado de la vieja creación a una nueva
creación. Por su muerte y por su resurrección. Antes estábamos muertos en Adán, en nuestros delitos y en nuestros pecados, que Adán es forma o viene a ser la forma de la vieja creación. Pero cuando venimos a Cristo, morimos a la vieja naturaleza y somos resucitados en una nueva creación. Eso solo se puede dar a través de la unión con Cristo por medio de su resurrección. Cristo y su iglesia son parte de la nueva creación de Dios. Por lo tanto, en su segunda venida de Cristo, esa nueva creación tendrá un cuerpo resucitado y glorificado. Tanto el cuerpo como el alma serán hechos espiritualmente perfectos para vivir en la nueva creación para siempre. Es en esta etapa que la plenitud de la nueva creación habrá llegado. No es que cada creyente llegue a ser una nueva creación individual, de modo que exista un número de personas que sean nuevas creaciones separadas, sino que a través de la unión en Cristo, todos entran en la misma nueva creación que Él produjo a través de su propia resurrección. Cabe señalar que el griego en 2 a los Corintios 5:17 se traduce mejor de la siguiente manera: si alguno está en Cristo, nueva creación es. En lugar de si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El griego dice solamente si alguno está en Cristo, nueva creación. El griego destaca la ubicación de la nueva creación. Primero es Cristo y después nosotros. La nueva creación encuentra su realidad en Cristo primero. Por eso es que tenemos que estar en Cristo. Y si estamos en Cristo, entonces estamos en esa nueva creación. Pablo habla de nosotros ya resucitados en Cristo, en la nueva creación. Sin embargo, Pablo también habla de los santos siendo transformados. Pablo ve la obra de Cristo en el alma como que ya se ha hecho y que se sigue haciendo a medida que somos gradualmente transformados en el hombre interior de gloria en gloria. Al mismo tiempo, a pesar de que nuestros cuerpos están unidos a Cristo, la obra de la resurrección de Cristo no se ha aplicado a ellos. La resurrección y la transformación del cuerpo solo se va a producir en la segunda venida de Cristo. El nuevo pacto muestra también el principio Emmanuel. El nuevo pacto muestra el principio Emmanuel. El propósito de Dios, amados hermanos, es que todas las cosas sean cumplidas en Cristo. Cristo está en el centro de la obra de Dios, donde Él describe la resurrección de Cristo de una manera trinitaria, apuntando a la resurrección de Cristo como el fundamento del nuevo pacto y la nueva creación. Dice Romanos 1, 3, 4 acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad
por la resurrección de los muertos. Este pasaje nos dice que la humanidad de Cristo estaba en la carne como la nuestra, que resucitó de entre los muertos y que fue declarado ser el Hijo de Dios. La resurrección de los muertos se produjo a través del Espíritu. Estos versículos identifican los elementos claves del principio de Emmanuel en el nuevo pacto: la filiación, el Espíritu Santo y la nueva creación se encuentran todos en Cristo. Pablo usa siempre la expresión en Cristo para referirse a la unión con Él. Estas palabras entonces son importantes solo cuando estamos en Cristo. Recordemos que Emmanuel significa Dios con nosotros. Y realmente Dios está con su iglesia con poder y gran gloria. En Cristo Jesús tenemos las bendiciones que nos convierten en hijos de Dios, pero también en el cual somos sellados con el Espíritu Santo. Hay elementos claves en el nuevo pacto. Elementos claves en el nuevo pacto. Primero, hay un cambio en el mediador. Jesucristo fue declarado el Hijo de Dios a través de la resurrección. A pesar que la divinidad de Jesús no cambió, su resurrección cambió dos aspectos. En primer lugar, legalmente y por jurisdicción, Él se trasladó de la vieja creación de Moisés como mediador de Israel en la carne, en una nueva creación como mediador del nuevo pacto. El cambio en el mediador del nuevo pacto trae un cambio tanto en la jurisdicción como en la creación. De la vieja creación hay un cambio a la nueva creación. Y eso tiene que ver con lo legal. Pero en segundo lugar, su naturaleza humana también cambió. Estaba en la vieja creación, en Adán. Él estaba en la carne y bajo la ley. Pero en la resurrección, a Cristo se le dio un nuevo cuerpo humano, lleno del Espíritu y perfectamente preparado para la nueva creación. Pablo desarrolla la relación entre el nuevo cuerpo humano y la nueva creación. Así como en Adán entonces participamos en la naturaleza de Adán, así también en Cristo participaremos en su nueva humanidad. Vamos a tener el mismo tipo de cuerpo resucitado que Cristo tiene. Este nuevo cuerpo se describe en contraste con el viejo cuerpo. Es incorruptible, glorioso, poderoso y espiritual. El cuerpo de Cristo cambió. Así nuestros cuerpos también serán cambiados. Tendremos un nuevo cuerpo humano, así como Él
lo tiene. Hay un cambio también en la justicia, ya que en la nueva creación está basada en la justicia de Cristo y todos los que están en Él, por definición, son justos. Si usted es un hijo, entonces por definición tus pecados han sido pagados por Cristo. Si usted es un hijo, tenga la seguridad que ha sido declarado justo en Cristo. Pero también hay privilegios de que somos hijos. Ahora ya no somos esclavos. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. En la vieja creación estábamos muertos, estábamos lejos, pero en la nueva creación somos hijos y como hijos tenemos privilegios. El castigo de los hijos también es importante notarlo en estos elementos. Se nos dice que como hijos seremos castigados y disciplinados. Debemos entender claramente entre el juicio y el castigo. El juicio es lo que está reservado para los pecadores bajo la ira de Dios. El castigo es la disciplina amorosa a la que Dios somete a sus hijos. Dios le dice a David que aunque él castigaría a David y sus hijos por sus pecados, él nunca quitaría su amor de ellos. Yo le seré a él padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de mí. Esta verdad se aplica a nosotros como hijos, con el fin de conformarnos a la imagen de Cristo y de devolvernos si vamos por mal camino. Dios promete disciplinarnos. El objeto de la disciplina de Dios es conformarnos a la imagen de Cristo, el verdadero y único Hijo de Dios. Puesto que somos hijos en Cristo, Dios nos trata como a hijos en Él. Pero también recordemos, tenemos una herencia, la herencia de los hijos. Vamos a recibir todas las mismas bendiciones que Jesús ha recibido. Se nos dice que nosotros gobernaremos y reinaremos con Él. Participamos de su poderosa resurrección, participamos de su nueva humanidad y participaremos de la herencia de Cristo. No hay riquezas ni bendiciones que Cristo tenga de la cual no vayamos a participar. Somos injertados en la plena bendición de la Trinidad. El Padre nos ama completamente ahora. El Hijo nos llama hermanos y el Espíritu Santo habita en nosotros. Y eso es muy importante. El Espíritu Santo es otra señal del nuevo pacto. Es el don del Espíritu de Dios. Cristo resucitó de acuerdo con el poder del Espíritu. El Espíritu Santo es un elemento esencial en la filiación. El Espíritu Santo nos ayuda a orar, nos ayuda a caminar como Cristo, nos ayuda en medio de la debilidad, obra en nosotros el fruto del Espíritu. También nos llena hasta el día de la redención. La iglesia habitada por el Espíritu
es ahora la nueva creación de Dios. Amados hermanos, cada uno de nosotros como hijos de Dios encontramos en Jesucristo esa nueva creación. Los antiguos pactos se cumplen en el nuevo pacto. El nuevo pacto pone fin a la vieja creación. Cristo, por medio de su resurrección, trae una nueva creación basada en el perdón de los pecados, en su propia condición de hijo y en la obra del Espíritu en su vida. A través de la unión a Él, todos los creyentes participamos de estas bendiciones del nuevo pacto. Demos gracias a Dios, porque en Jesús está el cumplimiento, pero también en Jesús, amados hermanos, tenemos esa nueva creación en nuestras vidas. Que Dios sea en cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude a entender su palabra y que vivamos una vida de gratitud al Señor por siempre. Que el Señor nos bendiga en esta hora.